España aún le queda mucho por mejorar. Es cierto que las grandes empresas superan ampliamente la media de la Unión Europea, incluso se ponen a la altura de los principales países de Europa. Sin embargo, las pequeñas y las microempresas necesitan todavía ajustar sus necesidades de formación. Es evidente que tenemos un problema estructural y sistémico al respecto de lo que significa la formación continua en estas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, necesitamos mandar un mensaje a la sociedad, a todos los actores, para que nos pongamos a la tarea de poner la formación continua arriba de las prioridades del país. Hacemos pocos planes estratégicos a medio o largo plazo. El motivo es porque entendemos que alguien, una tercera parte, habitualmente las administraciones públicas o incluso patronales, sindicatos, tenemos que advertir a las empresas, a las administraciones públicas, de que es necesario formarse, de que es necesario hacer planes de formación. ¿Esto qué conlleva? Conlleva un sistema que nunca se adapta a las verdaderas necesidades del mercado y siempre va por detrás. Por lo tanto, una de las recomendaciones que hace el libro es priorizar el diálogo social bi y tripartito a la hora de mandar un mensaje a toda la sociedad de sensibilización. Tenemos un reto con la formación continua muy grande y tenemos que afrontarlo ya. Tenemos que entender que una gran parte de la formación continua depende directamente de las empresas y de los sectores. Por lo tanto, la cuestión autonómica no influye tanto, salvo en la parte de desempleo y formación para la reincorporación en el trabajo. Lo que sí se observa un claro equilibrio es cuando se genera un círculo virtuoso entre un gran sector productivo que demanda de las administraciones públicas inversiones en formación, reestructuraciones en el sistema educativo, y que a su vez revierte en que esas empresas sean más competitivas y sigue generándose un círculo virtuoso. Un claro ejemplo es la formación dual en el País Vasco, que consigue tener unas pymes muy fuertes, muy dotadas en el sector industrial, que demandan formación continua y a su vez son suministradas de personas muy cualificadas para competir nacional e internacionalmente. Los trabajadores y sus representantes siempre queremos formarnos. La cuestión es cómo es el acceso a la formación. En todos los convenios colectivos o en todos los diálogos sociales de negociación colectiva, la formación siempre es a la cooperación. Otra cosa es que, dependiendo del tiempo, entendamos que tiene una mayor o menor prioridad con otros aspectos como los salarios. Pero la formación, desde un punto de vista de la representación de los trabajadores, estriba en quién accede, por qué accede, quién invierte y por qué se invierte. La realidad es que, y esto es común tanto al sector empresarial como a los trabajadores, tenemos una idea equivocada sobre lo importante que es la formación continua, y tiene una importancia clave en dos aspectos: en la competitividad empresarial y la empleabilidad de los trabajadores. Y hasta que todos entendamos que es beneficioso para todas las partes, vamos a seguir detrás de la competencia europea. Sí, tiene que haber una solución, porque el reto que tenemos es descomunal. La cuestión es que primero tenemos que saber cuál es el tamaño del problema. El tamaño del problema, según el Foro Económico Mundial, aplicado a sus cifras de vaticinios en España, habla de que necesitamos educar otra vez a 9 millones de trabajadores en activo. Y ante tal reto tenemos que adoptar estrategias en base a dos formas de aproximarse a la formación horizontal y la formación vertical. La horizontal es aquella que es común a todos los puestos de trabajo, desde los idiomas y las habilidades digitales a otras tan básicas como la comunicación. Y luego la otra parte es la puramente sectorial. Necesitamos que las patronales, sindicatos y gobiernos nos pongamos de acuerdo cuáles son las estrategias de cada uno de los sectores. En base a estos dos grandes planes tendremos que desplegar una formación hacia esas pymes. Pymes, por otra parte, que tienen una gran insuficiencia de recursos internos. Si estamos hablando de que esos 9 millones de personas desempleadas en muchos casos necesitarán 6 meses o un año de recualificación, tenemos que dotarles de recursos suficientes para que puedan prescindir de esas personas y se recualifiquen.
Lo que ha cambiado son las prioridades. Si antes muchas habilidades que eran requeridas estaban al final de las prioridades, como por ejemplo la capacidad de manejar ciertos dispositivos digitales, la comunicación escrita o el uso de la comunicación en videoconferencias, ahora se ha puesto en el top, se ha puesto encima de todo, dejando otras más abajo. No obstante, la diferencia entre hard y soft skills no es nueva. Veamos un médico. Un médico tiene la capacidad técnica de saber cuáles son las especialidades más avanzadas para poder operar a un paciente o tratarlo, y sin embargo también sabe desde el principio de los tiempos que tiene que tener unas necesidades de comunicación y de empatía para poder tratar mejor a su paciente. Por lo tanto, esta diferenciación entre hard y soft skills debemos implementarla dentro de la actualidad que necesitan las empresas y los trabajadores para competir y para retomar su empleabilidad. Desde luego, las habilidades más solicitadas van por cómo poder trabajar en grupo a distancia, la negociación en entornos muy multidisciplinares y multiculturales, por supuesto el pensamiento crítico y la comunicación oral y escrita, y desde luego y sin ninguna duda la persuasión, y más si todavía es a distancia. Y esas serían realmente habilidades blandas. Si hablamos de habilidades duras, hay dos grandes grupos: el que está íntimamente relacionado con dispositivos digitales, nuevas aplicaciones, software especialmente relacionados con las videoconferencias, y las relacionadas con la ciberseguridad y la intimidad y la privacidad. Y uniéndolas todas, tenemos otro grupo que es la capacidad de los trabajadores para discernir en un mundo de infomedia y de muchas noticias habitualmente falsas o muy matizables, y esa capacidad que tienen los trabajadores y es necesaria para tener un pensamiento crítico que contribuya a su empleabilidad y a la competencia y la competitividad de las empresas. Wolters Kluwer, innovando juntos.